Cordial saludo, estimados estudiantes. Soy Juan Antonio Chaín, su tutor del curso Fundamentos de Programación. En este video les voy a explicar cómo desarrollar la actividad de las tablas de requerimientos. Muchos me han escrito al foro, me han escrito al correo que no han entendido bien cómo se debe llevar a cabo esta actividad. Entonces, la idea es a través de un video explicarles cómo hacer esto de la tabla de requerimientos. Entonces, inicialmente quiero que tengan bien claro y es necesario que ustedes tengan claridad con respecto a lo que es un requerimiento. Un requerimiento es cada uno de los procesos de los programas que van a desarrollar, cada uno de los procesos de ese problema que van a encontrar, al cual ustedes deben de encontrar una solución. Entonces, todos los procesos en informática, todos los procesos deben de tener unas entradas. Si un proceso no recibe entradas, pues definitivamente y por lógica no puede haber una salida. Si no hay una entrada, no hay una salida. Entonces, en esos programas que ustedes van a desarrollar, en esos problemas que ustedes van a solucionar, las entradas pueden ser o los datos que ha ingresado el usuario o los datos que se encuentran guardados en memoria en las variables. Como ustedes bien saben, las variables son posiciones de memoria, sectores de la memoria, que guardan datos ya sean numéricos o guardan caracteres o guardan datos booleanos, verdadero o falso. Entonces esas van a ser las entradas de mis procesos. Ahora, las salidas que me van a dar esos procesos, en esos problemas, pues van a ser también unos datos que se van a guardar en otras variables o en esas mismas variables. Luego de haber hecho un cálculo, pues el dato ha cambiado, ha sido transformado y es guardado en memoria. O también una salida pueden ser datos que se van a ser visualizados por pantalla. Entonces, eso es lo que es un requerimiento. Unas entradas que son procesadas y que se convierten en unas salidas. En las tablas de requerimiento vamos a tener una columna que es la identificación de ese requerimiento. Utilizamos por estándar la letra R y vamos a tener tantos requerimientos necesitemos. Va a haber un requerimiento 1, R1, va a haber un requerimiento 2, R2 y un requerimiento 3. Aquí en la descripción ustedes me van a colocar con sus palabras lo que hace ese requerimiento. Se suman unos números, se saca un porcentaje, se define si es mayor o menor. Aquí ustedes me van a colocar en esta columna con sus palabras lo que hace ese requerimiento. De hecho, pueden colocarlo tal cual está en el problema. Tal cual está en el problema, lo pueden colocar acá. Ahora, las entradas, pues, como ya les dije, son los datos ingresados por el usuario o las variables que se requieren para que se lleve a cabo este proceso que estoy describiendo acá. Algo importante, jóvenes, el primer requerimiento, esta primera fila tiene que ser el ingreso de los datos por parte del usuario. Voy a ir un momentico aquí al banco de problemas rápidamente. Voy aquí al banco de problemas. Entonces, miren, todos los problemas tienen un ingreso de datos. Miren el primer problema. El programa debe recibir por consola la tarifa básica del pasaje, edad, la temporada alta o baja, o si es estudiante o no, y la compañía. Ese es el primer requerimiento de este programa. Si yo no tengo estos datos, yo no puedo procesar nada. Ese es mi primer requerimiento. Así tal cual, tú lo puedes copiar. Recibir por consola. Esta es la explicación del requerimiento. Recibir por consola estos valores. Y allá, en la entrada, ingreso por teclado, ingreso por consola, la tarifa básica. Salida, se guarda en una variable tarifa, se guardan en las variables tarifa, edad, temporada, tal. Se guarda en memoria los datos ingresados por consola. Este es el requerimiento, la entrada es la de la escritura y la salida es la guardada en memoria. Igual todo. Igual. Primer requerimiento, recibir por consola el nombre y el puntaje de los 3 jugadores en el segundo ejercicio. Miren que todos los problemas tienen que ingresar
tienen que comenzar con unos datos que ingresa el usuario, porque si no, ¿cómo va a funcionar tu programa? Si no tienen datos, nuestros programas, ¿cómo van a procesar algo? ¿Cómo van a entregar un resultado? Entonces, ese es el primer requerimiento de todos. En el problema del científico, recibir por consola la cantidad de libras y temperaturas. Primer requerimiento, recibir por consola libras y temperaturas. ¿Cuáles son las entradas? Lo que el usuario escriba. Datos enteros o datos tipo flotante, porque aquí si estamos hablando de temperatura, la temperatura puede ser 10.5 grados centígrados. Entonces, datos tipo flotante ingresados por el usuario. ¿Cuál va a ser la salida? Los datos ingresados por el usuario, los datos flotantes, se guardan en las variables libras y temperatura. Ese es el primer requerimiento en este. Aquí igual, se solicita por consola la cantidad de cada fruta. Ese es el primer requerimiento de mi programa. Si yo no sé cuántas frutas se van a vender, ¿cómo hago yo para calcular la venta? El primer requerimiento, los datos, compañeros. Ahora, en el quinto programa, se debe recibir por consola cuántos niños nacen mensualmente. Primer requerimiento. Si yo no sé cuántos niños nacen mensualmente, yo no puedo comenzar a hacer estos cálculos de que por cada 10 niños que nacen mueren 2 y no sé qué tal. Yo no puedo sacar cálculos si no sé este primer requerimiento. Entonces, jóvenes, vuelvo aquí a mi presentación. Este R1 tiene que ser la entrada de esos datos de mi problema. Ahí no hay más nada que decir. Si yo no tengo esos datos, yo no puedo seguir adelante con mi desarrollo. Bueno, jóvenes, en la guía aparece un ejemplo. Mira, primer requerimiento, capturar 2 números enteros. ¿Cuáles son las entradas? Esos 2 números que ingresó el usuario. ¿Cuáles son las salidas? Esos 2 números enteros almacenados en memoria en las variables N1 y N2. Es excelente práctica que tú aquí coloques cómo vas a llamar esas variables. Se debe hacer. Voy a coger estos datos y los voy a guardar en unas variables y se llaman así y así. Entonces, esta es la salida, esos datos guardados. Requerimiento 2, operar 2 números enteros. Ahí lo pudimos haber dicho, sumar 2 números enteros. Realizar la adición de los números enteros. Como tú lo quieras decir acá, con tus palabras, di qué va a pasar ahora. ¿Cuáles son las entradas? Mire que ya estas salidas, que eran los datos almacenados en las variables N1 y N2, se nos convierten ahora en entradas, las variables N1 y N2. Ya con estos datos de estas variables, ya puedo realizar mi operación de suma. Ahora, ¿cuál va a ser la salida? La suma de los números N1 y N2. Aquí me parece que faltó la suma de los números N1 y N2 almacenados en una variable resultado, puede ser. Aquí de pronto en el ejemplo debieron de haber puesto esa partecita. Que esa suma se guarde en una variable resultado. Esa es la salida. Esa es la salida. Entonces, jóvenes, yo tengo aquí un ejemplo como para desarrollar una tabla de requerimientos. Entonces, en este ejemplo, solicito por consola 2 números enteros y luego resto ambos números. Finalmente, por pantalla, si la resta de los números da un resultado negativo, mostrar por pantalla si la resta de los números da un resultado negativo o positivo. Esta, por ejemplo, es un ejemplo clásico de cómo hacer una tabla de requerimientos. Entonces, aquí vamos a mi tabla. Entonces, aquí voy a tratar como de hacer como de nueva diapositiva. Voy a tratar como de quitarle que sea completamente en blanco. Bueno, dejémosla acá. Entonces, R1, ingresar 2 números enteros. Si yo no ingreso esos números, no puedo hacer la resta. ¿Cuáles son las entradas? Pues esos 2 números enteros ingresados por teclado o ingresados por consola, como lo quieran llamar. ¿Cuál va a ser la salida? Esos números enteros que se ingresaron por teclado van a ser almacenados en 2 variables, número 1 y número 2. Aquí tengo todo perfectamente definido. Las entradas, la descripción del proceso, del requerimiento y las salidas que va a producir ese requerimiento. Requerimiento 2. Operación resta con los 2 números. ¿Cuáles son las entradas ahora de ese requerimiento o de esa resta? Las variables número 1 y número 2.
Ahora mis variables que fueron salidas acá se convierten en entradas para este requerimiento. Ahora, ¿cuál es el resultado de ese proceso? El resultado de la resta se almacena en una variable llamada resta. Ahora mi resultado tiene que dirigirse a otra variable que se llame resta. Requerimiento 3 y último del requerimiento: definir si el resultado de la resta es negativo o positivo. ¿Cómo hago yo? ¿Cuál va a ser la entrada de ese proceso de eso que voy a hacer yo? La entrada va a ser esa variable resta. Ya utilicé aquí el número 1 y número 2, ya no lo necesito más, por lo tanto uso la variable resta donde está guardado el resultado de la resta. Ahora, ¿cuál va a ser la salida? Entonces la salida, voy a subir esto un poquito para que sea mejor, la salida va a ser mostrar por pantalla número negativo si la resta es menor que 1. Ahora, si la resta mayor o igual a 0, mostrar por pantalla número positivo. Esa va a ser la salida de mi proceso. Entonces, compañeros, es algo muy sencillo, pero debe ser más o menos así lo que ustedes van a desarrollar con el problema que ustedes seleccionaron. Entonces, conclusión final, jóvenes. Requerimiento 1, R1, el ingreso de los datos. Miren el ejercicio, léanlo y colóquenme aquí cuáles datos son los que van a ingresar en el problema que tú escogiste. Requerimiento 2, entonces ya ustedes comienzan, bueno, aquí hay que hacer una suma, aquí hay que hacer una comparación, aquí hay que definir el estado de una alarma. Ya ustedes aquí con sus palabras me dicen qué es lo que va a pasar. Pueden guiarse y coger palabras de allá de su problema y ponerlas acá, y entonces me definen cuáles son las entradas, cuáles son las variables que sirven de entrada en este caso. Ya aquí deben de haber unas variables creadas y me van a colocar aquí el resultado: que se haga un descuento, que se encienda una alarma, que se cree una variable nueva con un dato nuevo. Entonces ustedes me van a colocar aquí esa salida. R3 y así sucesivamente me van colocando acá lo que con sus palabras lo que va a pasar o lo que debe pasar: definir, mostrar, calcular, comparar. Ustedes me van a colocar aquí eso, me van a decir cuáles son las entradas para que esto pueda trabajar y me van a decir cuáles son las salidas: mostrar por pantalla, encender una alarma, hacer ¿qué más puedo decir? Encender una alerta, mostrar el total por pantalla. Ustedes me dicen acá cuál va a ser el producto de este requerimiento. Bueno, jóvenes, básicamente eso es lo que les quería explicar. Esta actividad hay que entregar el 1 de octubre. Hagan esta tablita. Es algo muy sencillo, muy fácil. Mándenmela por el foro, mándenmela por correo para yo revisársela, para hacerles comentarios. Con base en lo que les dije en la noche de hoy, pues ya creo que pueden ir adelantando esta parte del trabajo. La otra semana, bueno, el día de mañana, jueves 12 de septiembre, hay un CIPA a las 7 de la noche. Les recomiendo participar del CIPAS porque ahí les dan un puntaje. Los metí a todos en un grupo de Teams para que pregunten todo lo que tengan que preguntar. Si es caso, nos reunimos, hacemos una reunión virtual, ya un CIPAS organizado que yo organice por mi cuenta. Ya ese no va a tener puntaje, pero entonces para que nos conozcamos, para que dialoguemos un rato y encontremos respuestas a las inquietudes que tengan. En cuanto al diagrama de flujo, yo voy a hacer un video específico del diagrama de flujo para que también lo tengan bien clarito cómo hacerlo, y después hacemos otro video o hacemos una reunión para que comencemos a hacer el programa en C#, y así la idea es trabajar, jóvenes, para que no nos coja la tarde. Bueno, una feliz noche, espero que les haya servido mi explicación y hasta una próxima oportunidad.